para unos es la primera y bueno, para otros que no han logrado conectarse, pero bueno, bienvenidos a esta sesión. Leticia nos va a seguir acompañando con el tema y con nuestro eje de identidad. Y bueno, ahora vamos a reconocernos como ignacianos, pero bueno, para reconocernos en esta parte como ignacianos hace falta que podamos introducirnos un poquito en la vida de San Ignacio y bueno, con ese compañero de camino. Leti, somos todos tuyos, adelante. Gracias, Ricardo, gracias. Fíjense qué interesante el proceso al que nos invita este programa. Cuando hablamos de identidad, podemos reconocer cantidades de factores que de alguna manera nos van dando forma en nuestro crecimiento, ¿no? En nuestra historia. No siempre somos conscientes de ello, pero justamente el camino que estamos haciendo nos invita a reconocer cuáles son estos elementos. Que la sesión pasada fuera sobre identidad latinoamericana. A mí me pareció que es un inicio extraordinario porque podemos de alguna manera pararnos desde lo más amplio, quizás que construye nuestra identidad. Desde una nacionalidad es muy difícil, digamos, mirarnos quizás más allá de esas fronteras, ¿no? Porque suelen definirnos muchísimo. Y bueno, nos enseñaron a pensar en fronteras y hacer el esfuerzo por ampliar esas fronteras hacia el ser latinoamericano. Realmente es una invitación para poder reconocer aquellos factores que tenemos en común, que nos unen. Incluso estar más conscientes también del valor de las diferencias y la riqueza que implica esas diferencias dentro de lo que somos. Esa es la palabra clave, dentro de lo que somos. En qué aspectos nos hermanan. Y a veces no solamente es una historia en común, o bastante similar, a veces también, o ciertas raíces compartidas, también son problemas, dificultades o circunstancias que son ciertamente compartidas. Imagínense con todas las riquezas y la diversidad que hay en también nuestras raíces, poder conocer cómo cada pueblo le hace frente a esas circunstancias difíciles, ¿no? A la belleza, a lo celebrativo también, cómo nosotros podemos conocer cómo el otro pueblo celebra la vida, celebra los pasos de la infancia a la adultez, por ejemplo. Siempre va a haber algún rito al respecto que celebra el cambio de la vida. Y todo eso forma parte, pues, de lo que es ser latinoamericano. Es una invitación, sin duda, a estar más consciente de aquellos aspectos que nos van definiendo. Siempre desde lo más amplio y vamos capa por capa, pues, a los más íntimos. Es una forma, pues, casi que deductiva de hacerlo, ¿no? De pensarnos. Realmente, si nos nos miramos con lupa, a veces podríamos definir o afirmar que somos un producto, ¿no? Una amalgama de circunstancias, de personas, de realidades, de experiencias que que nos tocan, que nos han tocado vivir. El hecho de nacer en una familia y no en otra, ya nos da un sello particular. Haber nacido en una latitud y no en otra, también nos va dando forma, ¿no? Pensar que realmente que nos están esculpiendo de alguna manera, pues desde dónde nos esculpen, con qué tipo de madera, cómo es ese cincel, con qué técnica, ¿no? Nos están tallando, nos están dando forma. Entonces, la identidad de alguna manera es simplemente una construcción de lo que somos. A mí me gusta pensar en ciertos aspectos, en cierta dimensión, en universalismo. Bueno, creo que tengo la dualidad de la antropología. Justamente hay elementos que nos hacen ser humanos. Hayas nacido en el corazón del Amazonas, hayas nacido en Japón, Estados Unidos o en Caracas. Hay elementos que son compartidos y es importante reconocer esto. Pero también, parado pues en el otro rincón de la antropología, también nos da rostro esa particularidad que nos tocó a cada uno, ciertamente. Y así podemos ver también desde la diversidad exterior, física, cómo se manifiesta pues, la forma que toma mi cuerpo según la carga genética que me tocó, poder también ver la diversidad de tradiciones que tenemos, de formas educativas también, maneras de ser padre, madre y uno de hacerse hijo, cómo mi entorno cultural me ayuda a superar algunas etapas
de mi vida, ¿no? Cómo, en qué momento me indica la comunidad donde yo vivo, la cultura de pertenencia, cuando yo soy un adulto, en qué momento me hago adulto. Y bueno, es decir, cómo me van dando forma. De todas maneras, yo, ¿qué hago con todo eso? Es decir, ¿dónde están? Y seguimos con palabras claves como reconocer o hacer consciente. ¿Dónde están aquellos aspectos que me hacen que mi rostro sea este en particular? ¿Qué me define? ¿Qué personas en mi historia me han marcado? ¿Qué relaciones? ¿Qué en nuestro caso, pues, qué espiritualidad también me está marcando? ¿A qué tradición pertenezco yo con la cual conscientemente me identifico? Y marca la manera en que yo me relaciono con el mundo, con los otros. Incluso también va a marcar muchísimo el qué hacer en mi vida, es decir, las decisiones que yo tomo en mi actuar, el modo como lo hago y también el tipo de cosas que voy a hacer. Entonces, yo sé que para algunos que les encanta el tema, digamos, o se centran más que todo en la construcción propia, individual, de lo que yo soy, ¿no? Y darme forma a mí mismo, yo les diría, a veces somos un producto de esos rostros que han puesto en el camino o de esas circunstancias para que yo esté de alguna manera particular frente al mundo, frente a los otros. Es un lema que a mí me encanta, que es el yo soy tú que me haces. Por supuesto que en mí ese tú está mayúscula, ¿no? Yo lo reconozco a través de muchísimas circunstancias, pero me ha empezado y me ha dado forma a partir de circunstancias y rostros muy particulares que podría nombrar, ¿no? Nombres y apellidos. Entonces, eh, en este sentido, pensar en San Ignacio, incluso como lo define aquí, como compañero de camino, es, para algunos quizás ya es un compañero de camino, para nosotros es también una invitación, poder revisar la vida de alguien que nos alcanza hasta ahora y que su vida de alguna manera cobró una fertilidad enorme, y no por él simplemente, sino porque fue inspirado y él dijo sí, y ese sí nos alcanza hasta hoy, en un montón de obras, en un modo de mirar el mundo, en un modo de relación, de estar con y para los demás. Entonces, bueno, pues con la apertura del que no, quien no conoce, pues descubrir, yo creo que es el punto de partida pues más inteligente que hay, la apertura, poder conocerlo. Quien ya conoce, pues poder ahondar. Quien está fascinado, quien ya ha sido de alguna manera inspirado por él, pues conectarse, ¿no? Como dicen, conectarse con su historia. Entonces vamos a ver cuáles son estos hitos principales, estos factores principales. Aquí me ayuda Ricardo, ¿verdad? Con la presentación. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales que vamos a ver y que de alguna manera me van definiendo también en mi identidad, van construyendo mi identidad? Chévere. Muy bien, entonces fíjense, hay algunos factores acá que vamos a ver. Primero, hitos, es decir, aspectos fundamentales de la vida de San Íñigo de Loyola, ¿ok? Que fueron significativos y siguen siendo significativos para marcar como esta manera, este modo de estar en el mundo. La obra de Ignacio, en particular pues los ejercicios espirituales, la espiritualidad ignaciana y la compañía de Jesús y sus obras, ¿ok? Vamos entonces a hacer este recorrido bien denso, pero lo vamos a hacer pues en el tiempo que tenemos, así que queda bastante tarea para cada uno de ustedes para poder profundizar, pero son como las orientaciones principales. Entonces, pues en el contexto de nuestro programa de liderazgo, poder pensar, esta persona de Ignacio Loyola, ¿en qué aspectos debemos conocerla? ¿Cuál es la perspectiva que debemos tener? ¿Qué cosas tenemos que saber de él? ¿En qué radica la novedad de su propuesta? Es decir, realmente, ¿qué es lo que propone él? ¿Qué aspectos de su vida fueron tan significativos como para convertirse, digamos, o trascenderlo a la vida de otros? Y luego, ¿qué me está enseñando en este momento? ¿Qué me invita? ¿Cuál es su invitación? Entonces, vamos a ver, pues con toda la sencillez, voy a utilizar un lenguaje muy llano, porque también, y creo que pues para mí es fundamental hablar también, partir de mi experiencia, ¿no? Sin caer en la anécdota, pero partir también de alguien pues que ha sido tocada también por San Ignacio. Adelante. Un paso más, Ricardito. Eso, muy bien, gracias.
Bellísima la presentación, como tiene, marca los hitos a través también de imágenes. Estamos hablando que Ignacio Loyola, la anterior, porfa, Ricardo, se pasó. Gracias. Ignacio nace, dice 1491. Si nosotros recordamos la llegada a América de Coloncito, todo el proceso de conquista tan impresionante, fue en 1492. Es decir, él nació un año antes del descubrimiento para el viejo mundo de la novedad que implicaba este nuevo, ¿no? Este nuevo mundo. Es decir, ya el europocentrismo, digamos, de alguna manera estaba socavándose en ese aspecto. Hay otros mundos distintos, es repensar otra vez la naturaleza humana, por supuesto, proyectarle a este nuevo mundo un elemento como originario de la propia naturaleza del hombre. Imagínense también los cambios, no solamente en términos antropológicos, sino también en tecnologías. Pasar, o sea, no es solamente una época de cambio, sino realmente un cambio de época, como bien lo estamos viviendo ahora. Y estas novedades, digamos, que impartían no solamente ese otro instinto que se había descubierto, sino también esos otros paisajes, esa naturaleza tan diversa que se estaba conociendo, esos recursos naturales que en muchos sentidos pues, también salvaron a Europa. Es decir, un paso, un cambio de época. Y este es un hombre que nace, está creciendo, se está haciendo justamente en ese cambio de época. Y esto para nosotros, por ejemplo, que compartimos, aún con las distancias correspondientes, compartimos también una dinámica bastante similar, porque pues, va socavando modelos, socava las formas tradicionales de hacer las cosas, de concebir el mundo, de entender el mundo. O sea, cómo pararnos frente a este cambio cuidando lo central de la persona, lo fundamental de la persona. Entonces, es realmente una espiritualidad, podríamos decir, me gusta hablar mucho de carisma, es un carisma que nace y se crece en el cambio. Nace y crece en crisis. Por eso yo creo que también, digamos, quien profundiza y se adentra en este carisma, es enriquecido con elementos propicios para justamente poder estar de una mejor manera frente a los cambios, ¿no? Frente a este mundo con todo lo que implica tener el suelo sacudido, ¿no? Los aspectos fundamentales pues, de tu vida bien movidos. Es importante, pues acá señalar que él es el hijo número 13, nace en esas grandes familias, imagínense, típico de antes, porque los niveles de mortalidad eran tremendos, así que no hay ningún problema con los niveles de natalidad. Y era lo normal, lo común, pues estas grandes familias. Y también era lo normal y lo común que no todos terminaran viviendo en la misma casa, sino que eran, digamos, distribuidos en casas de familiares, quienes podían ofrecerle otras posibilidades de vida, ¿no? Mejor calidad de vida. Es decir, aún digamos, no estaba totalmente consolidada la idea de progreso, pero sí están sus raíces y su naciente. Hay una noción de la Edad Media que a mí me gusta mucho, que es mis hijos ponen sus pies sobre mis sombras para poder ver más alto, ¿no? Poder llegar a umbrales, digamos, a los que yo no tuve acceso. Sin duda que no corresponde completamente a la noción de progreso, pero sí está sentando las bases de lo que podría ser el progreso como avance. No es un tiempo estático, como muchos nos han dicho, pero porque sí está ese contenido. Sin embargo, pues hay una dinámica en los tiempos que no corríamos otra percepción completamente distinta. Entonces, la creencia de poder situar a tus hijos en contextos más ricos que le ofrecieran más posibilidades y oportunidades, pues sí estaba presente. Y esto sucede con la familia de Ignacio de Loyola. Pertenece entonces a una familia de abolengo, es decir, no era una familia ostentosa, pero sí era una familia de tradición, de distinción, de reconocimiento local. ¿Dónde nace? Nace en la provincia de Loyola, digamos, Loyola, provincia de Guipúzcoa, lo que llamamos el País Vasco, ¿no? De España. Según las costumbres de la época, solo el primogénito heredaba
Ignacio era el número 13, es decir, él no le tocó heredar absolutamente nada. Era necesario entonces buscar una forma para que él pudiera crecer, ¿no? Digamos, en el espacio donde encontrase. Damos la siguiente lámina. Entonces, de ese mundo bastante campesino, donde él nace, con una madre que fallece, pues al poco tiempo, él quedó con muy pocos referentes de su familia, pues, nuclear. Él es trasladado digamos, a la vivienda, pues, de un familiar que estaba, digamos, vinculado a la corte. De joven, dice, bajo la tutela del contador mayor de Castilla, él se va a desarrollar en ese ambiente y va a empezar a soñar, digamos, y a construirse a partir de las categorías que va encontrando en ese nuevo ambiente. Ignacio era un hombre de deseos realmente muy profundos y nos va construyendo imágenes a partir de esos deseos realmente intensos. Entonces, no se va a conformar simplemente con estar allí y poder, digamos, acceder a simplemente lo que le ofrecen. Él va a buscar aquello más grande que puede encontrar en el lugar, incluso con las damiselas, es decir, no se va a conformar solamente con una chica bonita y más o menos que esté por allí, no, no, no. Él quiere conquistar la bella de todas, y a la que tuviera el mayor rango además. Es decir, es un hombre de deseos realmente altos y profundos y no va a conformarse con menos de lo que él considera además que merece. ¿Okay? Entonces, vive durante mucho tiempo, 11 años, en un ambiente cortesano. Luego de 3 años de servicio del duque de Nájera, y se dedica, digamos, a la vida de armas, como digamos, como una posibilidad de ascenso social, va a ir a la batalla, es decir, va a encontrar el ideal, porque el mundo cortesano de alguna manera se le estaba restringiendo, porque el contador, quien era su tutor realmente, cae en desgracia. Entonces, él va a buscar otras posibilidades en su ambiente para poder salir adelante. ¿Qué consigue allí? Oye, siendo caballero de batallas. Es decir, yo ahí consigo una posibilidad de ascenso social. ¿Qué pasa? En la primera batalla que él participa, es herido. Y uno dirá, qué mala pata, ¿no? O sea, realmente Dani, el padre de Dani Socorro, siempre hace una referencia a lo que pues, a uno le da mucha gracia, pero es cuestión de pensárselo. Quizás esto, de alguna manera, nací con mala suerte, es decir, y es una posibilidad que siempre pasa por la cabeza, es decir, se me muere mi madre, nací el último de la fila, realmente, ¿no? Quizás que el último en poder tener acceso, posibilidades, acceder a algo importante. Y luego, estas personas digamos, este ambiente que me ofrecía la familia donde me encontraba, entonces cae en desgracia, es decir, pareciera que de alguna forma siempre tuvo que discernir desde su libertad y decidir o me quedo y me reduzco a lo que pareciera que las circunstancias me están indicando, o yo busco otras formas de salir adelante. Y vuelvo a decirle, y se los voy a repetir varias veces, Ignacio es un hombre de profundos deseos, el deseo de belleza, de bondad, de justicia, de plenitud, lo tiene al máximo. Y para mí siempre ha sido una invitación a poder conectarme con mis propios deseos y revisarlos como están. Realmente yo deseo, hasta qué punto yo deseo ser feliz. ¿Cómo? Porque él encontraba esa forma. ¿Qué imágenes me he hecho yo realmente de felicidad? Y poder revisarlas, porque el punto de ser feliz no es cumplir la imagen. Entonces, una cosa es el deseo, otra cosa es qué formas yo le he dado al deseo. Y el contexto justamente es el que él le va a dar las formas. Sin embargo, en lo que se le caen esas formas, él busca otras, va construyendo en el momento otras imágenes para poder satisfacer esos deseos de plenitud tan grandes y tan exigentes que tiene. Entonces, ese herido de guerra, imagínense que ya no es que se le fue a menos en la familia, ¿no? Y no menos económicamente por salir del contexto de privilegio que tenían, sino que eres físicamente herido, es decir, ya no puedes ser un gran caballero de batalla, ya no. Y ahora, ¿qué posibilidad de ascenso social tienes?
¿no? ¿Dónde? Es decir, ¿cómo ahora rehacer mi vida? Lo interesante, y vamos a dar un paso acá, Ricardo, ahora el punto central es la convalecencia. No es tontería, es un cañón, es una bala de cañón que le impacta la pierna. Por su vanidad, además, no solamente se somete para salvar la pierna, sino para corregirla, es decir, que realmente quedara bien. Incluso hay algunas anécdotas pues, que uno le ha llegado y la encontramos en algunos textos que incluso la autobiografía, él se somete a una prueba para poder corregir, digamos, una deformación que le quedó en la pierna, que le impedía colocarse bien la bota, porque imagínense cómo se iba a ver en los bailes. O sea, su vanidad también la tiene al máximo, ¿no? Y qué bueno que corresponde pues a criterios también de la época. Entonces, esta experiencia larga y dolorosa, por favor, operaciones, recordemos, no hay anestesia en la época, o sea, imagínense qué nivel de dolor, a qué nivel de dolor se habrá sometido por sus criterios. Entonces, durante su convalecencia, le pide libros a su familia para poder, pues, no había internet, no hay televisor, no hay computadoras, no hay celulares. Es más, todavía la imprenta, pues, digamos, no había dado eh, sus inicios, ¿no? Y sus multiplicaciones significativas. Los monjes tardaban alrededor de un año en duplicar una Biblia. Ahora imagínense de cuántos libros podía disponer una familia en su casa. Normalmente la Biblia estaba presente, algunos libros de la vida de santos, ¿no? San Francisco de Asís, y de la vida de Jesús de Nazaret. Al principio se rehúsan, se resisten, pero al final pues no le quedaba, digamos, otra opción, comienza a leerlos. Intenso al fin se mete a fondo en la propuesta que contienen estos libros, es decir, personas que han sido profundamente transformadas y personas, en el caso de San Francisco de Asís, muy similares a él, ¿no? Y la forma tan radical de decisión al ser tocado por Dios, pues, es algo que le comienza, digamos, a impactar profundamente. Entonces, su proyecto, el proyecto de vida que él tenía, entra completamente en crisis. Durante esta convalecencia comienza un proceso de conocimiento interior. Él empieza a tomar nota de esos elementos que surgen dentro de él. Comienza ahí a escribirlo. Y fruto de alguna manera de ese proceso de crisis profunda, genera pues en él un cambio de vida radical. ¿Podemos pasar la lámina? Fíjense, él experimenta varias cosas en ese momento clave de convalecencia, ¿no? Nosotros le llamamos un encuentro pues, de conversión. Dice, se pasa por la idea de regresar a lo que había sido su vida. Damas, prestigio, honor, vasallaje, ejercicio de armas. Entonces, él allí, cómo resistirse a algo, a una idea de felicidad, de plenitud que ya estaba construida. No solamente que él se le había construido, sino que son justamente los ideales sociales, culturales, en el ambiente de que él pertenece. Están allí presentes. Una invitación pues a nosotros a revisar también cuáles son esos elementos, cuáles son de la construcción que nos hacen de felicidad. Revisar, tener dinero, muchísimo dinero, para comprar pues lo que quiera, tener un yate, un velero, y me encanta, sin duda que uno puede hacer una construcción de felicidad al tener un velero, ¿no? Los carros que necesite, comprarme toda la ropa que quiera, perfumes, qué sé yo, aquellas cosas que en tu vanidad, pues la sociedad también te impone. ¿Qué nos dice socialmente? ¿Cuáles son, perdón, y ahí que tienen que tener ustedes muy pendientes y reconocer cuáles son esos criterios que nos van dando forma también del exterior, nos influyen, nos van permeando? Y incluso ser muy sinceros, ¿sí? Yo lo tengo, ¿sabes? Pero también estoy claro que es un factor que aún consiguiéndolo, pues quizás no necesariamente me dé felicidad. ¿Okay? Lee libros que narraban vidas de personajes inspiradores de la cristiandad medieval, ¿no? Que ya les comentaba, tal como Francisco de Asís, Domingo de Guzmán y también la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, fíjense, ¿qué sucede con esto, en este proceso? Ten en cuenta de los efectos que producen en su afectividad y se pregunta del por qué
de la diferencia. Es decir, comienza a notar dentro de él a lo que llamó emociones. Es decir, comienza a ver cómo empieza a conectarse con algunos aspectos de la vida de estas personas. Comienza a ver similitudes, diferencias, y empieza entonces a registrar todo ello. Si hay algo que a mí me fascina de este hombre, es la capacidad que tiene para poder registrar cualquier tipo de sensación interna. Realmente la propuesta de él es profundamente, digamos, espiritual, pero también tiene una connotación psicológica que ayuda muchísimo a quien se adentra en los ejercicios espirituales, que es realmente su gran obra. Entonces, por eso se le llama realmente una espiritualidad emocional, ¿no? Se le dice también una inteligencia emocional que acompaña todo el desarrollo espiritual, es decir, cómo va unido el elemento espiritual, que normalmente nosotros lo tenemos muy aparte, con los procesos afectivos. Y es de verdad una riqueza poder tomarte en serio este método de autoconocimiento, de relación con uno, de relación entonces con Dios, ¿no? Y por supuesto la tercera dimensión, la relación con los otros, que está contenida de alguna manera incluso en la relación con Dios. No se concibe la relación solamente, ¿no?, directa con Dios, sino incluso a través de los otros. Comienza entonces a caer en cuenta estos efectos y también comienza a formarse en el arte del discernimiento. Una palabra clave, es decir, poder, quizás el tema de discernir, o sea, poder separar. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en construcción o incluso en la cocina, ¿no? Cuando nos toca discernir la harina, discernir lo que es seco, o vamos a trabajar en el área de construcción, y bueno, hay que separar entonces la arena, y vamos a hacer ese tema incluso tamizado, es decir, separar, vamos a cernir la arena, ¿para qué? Para poder entonces sacar lo más finito y que se evidencie lo grueso que está allí. Y uno ahí a partir de eso tomar decisiones. Oye, para hacer este tipo de cosas yo necesito esa parte más fina, pero para otro tipo de cosas necesito eso áspero, eso grueso, ¿no? Que le dé consistencia o estructura. Sí, lo estoy diciendo todo de una manera muy metafórica, pero literalmente es ese proceso. Quizás poder discernir entre lo bueno y lo malo es algo que culturalmente nos enseñan, pero poder discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor, poder discernir de lo que yo vivo, aquello que está hecho realmente para mí, poder discernir de la influencia y la presión social, de lo que debe ser la vida para alguien, las decisiones que debe tomar en su vida, y realmente poder reconocer a partir de este proceso de discernimiento aquello que realmente está hecho para mí, es decir, que es correspondiente a mi ser, incluso que va en contra a veces de esos ideales sociales. ¿Okay? Seguimos la siguiente, por favor. Siguiente paso. Por favor, me interrumpen cuando quieran. Ustedes saben que no me gusta que me dejen sola, hablando sola mucho rato. Si van surgiendo elementos que llamen la atención, que me mueven un poco, por favor, interrumpen. Pueden poner la manito, los atendemos, o simplemente, Leticia, disculpa, ¿no? Este aspecto, de verdad que me mueve mucho. He pensado en eso, tiene que ver conmigo, porque de esa manera, pues también enriquecemos este diálogo. ¿Okay? Entonces, dentro de este proceso que hace él, hay algo que se denomina proceso seminal, ¿no? Que él va sistematizando, o sea, que él va tomando nota. Y fíjense aquí, hay varios tipos, pues, de aprendizajes, y lo va a diferenciar según, digamos, algunas etapas. Aprender a ver, y por eso el punto central realmente de los ejercicios espirituales es la contemplación. Es decir, hay que agudizar la mirada, hay que aprender a ver mejor, ¿no? Entonces dice a captar, dice agudizar los sentidos, todos los sentidos. Hay incluso unos ejercicios para orar, utilizando cada uno de los sentidos, para que la experiencia sea fuente de información significativa. Son, a ver, una perspectiva profundamente cristiana reconoce que Dios actúa en la realidad. Dios es todo en todo, sin caer en panteísmo. Se cayó. ¿O es el mío?
mejor. Yo también creo que Mira, Javier, ¿alguien que quería decir algo? No, no, que se que la dejamos de escuchar. ¿En serio? Vamos a ver aquí. O sea, ya la escuchamos, pero se cortó un poquitico. A ver, ¿en qué punto? Si puedo retomar para ayudar. Por Eva, a ver si me están siguiendo. ¿Qué punto me quedé? ¿Ya estaba en el proceso estaminal? Sí, estaba empezando, pero después de ahí ya se cortó. Okay, Sí, perfecto. en Entonces, aprender a ver. chévere. Entonces, aprender a ver. Es decir, Dios es todo en todo. Dios está en la realidad, está presente. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo entender que Leti, ¿estás ahí? Se volvió a cortar. Ok, se volvió. ¿Aló? Leti, abre aló? aló, Leticia. No, se cortó ¿Se de cortó? nuevo. Sí, Sí, se te volvió a cortar la conexión. Vamos a Vuelve. ver, muchachos, tranquilos, vamos a esperar a ver. Porque Leti siempre tiene estos problemillas. Igual ya va. Sí, Leti. Ajá. Está desde la computadora, no se escucha ahorita, ya va. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ahora sí, Leti. Sí, otra vez. Mm. Yo voy, saco el Wi-Fi, pongo el Wi-Fi, cambio digital a Movilnet digital, todas las opciones posibles para permanecer. Bueno, entonces, se abre la relación hacia la realidad a partir de lo sensible, de los sentidos. ¿Cómo mirar mejor? ¿Cómo ver mejor? Valioso. Entonces yo necesito, digamos, tener y agudizar, ¿no? Pero luego también aprender a sentir, y por eso de verdad que se trabaja muchísimo con inteligencia emocional, y poder ser cómo yo soy afectado por esa realidad, ¿no? Y de ahí viene el afecto, ¿no? El tema de ser afectados en la realidad que me impactan más que otras. Entonces, al sentirme, digamos, al estar impactado de mí, sentimientos, emociones que yo debo hacer, ¿no? Para estar más claro, pues, ¿qué se me está pidiendo? ¿No? ¿A qué estoy llamado yo? Yo normalmente hago un ejercicio que a mí me impactó muchísimo, me ayudó a ver de manera para este tema que al final conduce pues a la vocación, con un encuentro con Martín Echeverría, no sé si ustedes me lo dicen, porque de verdad que lo cuento mucho porque me impactó, ¿ok? Fíjate decir, me afectó. Él en un encuentro con trabajadores, los invitamos a hablar de su experiencia como uno de los miembros del proyecto Cumbre, venezolanos que han subido al Everest, que subieron a las grandes de cada continente, fueron al Polo Norte, fueron al Polo Sur, pues dejaron en alto nuestra Venezuela. Hablando con él sobre la montaña, lo que implicaba la gran, él dijo así: cuando era chamo y estudiaba en San Ignacio, distraía mirando el Ávila. Estaba en clase y no podía dejar de mirar la montaña. Entonces, al salir, le dije, mira, Martín, perdona que yo me meta en tu experiencia, pero no es que te distraías, es que el Ávila te llamaba. Es decir, no es que, no es un tema mágico, todo místico, no, concretísimo. Hay cosas respecto a la realidad que nos llaman, nos despiertan, nos afectan. Y qué bueno que tú respondiste. O sea, que tú no te quedaste, digamos, solamente con el prestigio social que implica ingeniería, sino que le respondió a algo que para él pues, era inevitable, es decir, es atractivo. Esa tenía, él respondió. Entonces, yo siempre lo manejo como aquel que siendo atento, estando atento a la realidad, ve emergentes que entonces corresponde con ese diseño interno. Y qué bueno que le dijiste sí a esa provocación externa. Es decir, sentirte afectado, darte cuenta que estás tan afectado que es que no puedes eludirlo, no puedes hacerte el loco,
es de alguna manera empezar un camino de correspondencia. Y fíjense, pues a dónde lo llevó el camino, junto con otros amigos, pues a conquistar las altas cumbres, llegar Polo Norte, Polo Sur, que se iba a imaginar él en ese momento. Pero, es decir, alguien que aprende no solamente a ver, o en algunos casos, pues simplemente era tan evidente, grande y tanto el afecto que no respondió de una. Pero para más pobres mortales como nosotros, pues nos toca aprender a sentir. Entonces dice, hacer consciente de el ámbito afectivo, en Ignaciano les llama emociones, cuáles son las emociones que me produce la experiencia. Poder entonces dice sobre eso, y no dejarnos simplemente impactar por esos aspectos que nos dicen, digamos, o nos determinan por el ambiente. Para discernir, preguntarnos, analizar, dice, el porqué de cada experiencia. Si a mí me tocó vivir esto, esta persona que conocí, que me impactó, incluso que siento un atractivo, ¿qué significa para mi vida? Porque quizás en el ámbito sería, nada, va a ser tu pareja, el tipo te gusta, por ejemplo, vulgarmente. No necesariamente un atractivo, una atracción hacia implicará una relación afectiva de pronto de pareja. No necesariamente. ¿Okay? Entonces dice, ¿por qué la experiencia produce? Yo lo he pisado en el paso anterior. Es decir, yo veo, reconozco esos elementos emocionales que están allí vinculados y luego voy a discernir qué me quiere decir, por qué vivo esto y qué me quiere decir a mi vida. Y luego dice poner por obra, es decir, actuar en consecuencia con los resultados del discernimiento, es decir, acciones que tú llegaste. ¿Okay? Entonces, y también, ¿cómo? La pregunta por el método, ¿cómo lo voy a llevar, ¿no? A cabo? Es decir, ¿cuál es el mejor medio, la mejor manera de poder vivir esto que estoy entendiendo como un paso importante para mi vida? ¿Okay? Cuénteme, hasta acá hay dudas, hasta acá hay algún aspecto importante que les resuene, que quieran compartir, algo Mira, que sí, quede muy yo sí claro tengo, para yo profundizar. sí tengo como una duda, A ver, y es en tema, en cuestión de como aterrizaje, o sea, si lo vemos en aspectos como micro, lo entiendo perfecto, pero verlo en un aspecto macro, es como que no termino como de entender, o sea, necesito como un aterrizaje un poco más. Esto es, este proceso seminal que sistematiza, es como el paso a paso para seguir como encontrando esa identidad que en algún momento San Ignacio de Loyola encontró. O sea, es que como que de una forma macro no lo termino de ver, de una forma micro, entendiendo que hay que aprender a ver, a sentir, a discernir y poner todo por obra, sí lo veo, pero quería saber si había una forma de explicarlo de una forma macro, o sea, cuál es la función de este proceso seminal. fíjate, digamos, este proceso seminal es parte de lo minucioso que era San Ignacio, ¿no? Pero realmente, pues en la vida, en la cotidianidad, qué difícil es poder estar consciente de todos estos elementos, ¿no? Entonces, el punto, digamos, que él propone para esto es el examen, un examen diario, porque hay cosas simplemente, pues, que me llaman la atención, despierta, en el caso de este Martín Echeverría, pues la montaña, ¿no? Que no es una vez, hay una constante. El tema es, yo me ayudo a estar más autoconsciente. Entonces, el paso, por ejemplo, del examen diario, que no era el examen diario, incluso varias veces al día, esa pequeña pausa, yo me retiro un poquito de la realidad y comienzo entonces a reconocer los elementos, ¿no? Digo, porque esto suena académicamente muy, muy lindo, pero ¿cómo vivimos, se vive? Y poder entonces revisar el día. Y yo actúo de esta manera frente a esto. ¿Por qué así? Porque ahí tienes suficiente material para poder después reconocerlo en el momento que lo vives. Y es el paso pues a la autoconciencia. No es sencillo hablar o tener la experiencia de la autoconciencia, ser mirarte en la acción, en el momento que viendo algo, ¿no? Y estar completamente centrado en ti, dándote cuenta de cómo es el lenguaje, ¿no? Mirándote actuar. Cuando te gusta alguien, Ricardo,
Es una energía bonita que uno puede tener de autoconciencia. Y todos acá seguramente les ha gustado en algún momento de su caminar. Dice por dentro, ahí viene, qué linda es, qué guau, qué guapo. No metas la pata, por favor, no metas la pata. Y en ese momento tienes esa bocina que te está dando 10.000 consejos, además que a veces nos urde. Y nosotros al mismo, por fuera quizás manifestamos y hablamos. Y la voz es dual. Con el de afuera le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por dentro dice, ya metí la pata. Si la posibilidad de mirarme en la acción y podrían recordar realmente hasta lo que dieron, las palabras que dijeron, porque estaban completamente, era algo tanto, ¿no? Que estás completamente presente. Pero ¿cómo convertir esto realmente en ejercicio? Él comenzaba realmente por la auto. Entonces mirar el día, ¿no? Mirar todos los acontecimientos más importantes del día. ¿Qué cosas me impactaron? ¿Cuál fue mi sentir? Poder ir tomando notas, revisando esto y poder hacer ese paso llega un momento que esto es tan cotidiano que te ayuda a estar más presente y más consciente en todo momento. Es decir, más humano, ¿no? Más corresponde a nuestra naturaleza. Es una capacidad, pues, que solamente tenemos el único animalito que es autoconsciente, ¿no? Animales conscientes, hay niveles de conciencia, pero sí cuenta que hay otro allí, que hay una realidad ahí, simplemente reaccionan. Pero nosotros, como único animal que no solamente se da cosas, sino que se da cuenta, por eso somos sapiens sapiens. Es decir, que la actividad de poder entonces revisarnos, discernir, poder hacer un juicio sobre lo que vivimos. Esto para mí, ¿no? Esto me hace bien, estar con esta persona me hace bien. Ahora, ese es un juicio sobre la realidad, sobre lo que yo viví. Ahora, ¿a qué nos invitaría San Ignacio? ¿Por qué te hace bien? Y luego, ¿para qué? Es decir, porque en todo también hay una razonabilidad. Uno lo cuenta y uno dice, oh, me quedé acá. Sí, pero Es ¿qué básicamente tal si eso se hace cuestionarse. ejercicio? Uy, perdón. Te escucho, Victoria. Disculpe, o sea, lo que lo entiendo es como que básicamente cuestionarse todo lo que uno vive, o sea, la vida en general. ¿Por qué tomas esas decisiones? ¿Por qué haces esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente qué sientes? Si es bueno, si es malo. Y vivir básicamente de no simplemente dejarte llevar, sino de yo quiero vivir así por esto, por esto y por esto. Así es, Victoria. Realmente esa es la invitación. Por supuesto, esto realmente tú dirías, bueno, mira, pero quizás con cualquier loco yo lo puedo hacer, ¿no? Lo interesante este camino y la propuesta realmente que nos hace Ignacio es que la realidad está él, ¿no? Con la con la E mayúscula, la L mayúscula, es decir, él me está hablando allí, es decir, cómo lo veo a él, ¿no? Y bueno, o sea, el único ser en la naturaleza, o poder decir, el único nivel de la naturaleza donde se mira a sí mismo y se pregunta la razón de todo. Entonces somos, de alguna manera, los interlocutores, pues, de la naturaleza con Dios. Es decir, somos quienes, cuando hablamos de cuestionamiento a veces lo hablamos como algo negativo, ¿no? Somos los únicos con esa capacidad de revisarnos y decir, oye, mira, ¿por qué reaccioné aquí? Normalmente nosotros reaccionamos, pero es que nosotros estamos invitados a relacionar de una desde la libertad, vamos a decir así, desde la libertad, meramente reaccionar, no reaccionar de manera mecánica. Vamos a dejárselo al perrito, vamos a dejárselo al gatito, a reaccionar frente a un estímulo. Nosotros frente al estímulo lo miramos, lo analizamos y después tomamos una decisión en mi libertad y en mi razón para poder, digamos, una postura, una perspectiva muchísimo más humana. Y allí podemos decir, mira, esto tiene que ver conmigo, esto corresponde profundamente conmigo y esto no, que es el misterio pues de la libertad, ¿no? de nuestra humanidad, es decir, en qué momento tú tomas la decisión de que esto no es el camino para mi vida, o que esto sí lo es, o quienes, digamos, pasamos tanto tiempo para entender qué se nos está diciendo y cuál es mi camino. Es automático, eso no es que tiene una edad particular. Compañero, esta es la vida, ¿eh? Siempre tendremos espacio de discernimiento. Por eso, siempre, estos ejercicios, es decir, tomarte en serio la vida, todo lo que te acontece en la vida, todo es un dato.
todo absolutamente es un dato. Yo sé que Ignacio era un intenso, lo sé, pero bueno, corresponde quizás con ciertos niveles de intensidad que todos tenemos. Es decir, todos partimos de este punto de la naturaleza. Somos deseos, somos y por eso este proceso seminal es básico en todo, digamos, en la vida, pues en todo lo que acontece. ¿Okay? No sé, Ricardo, si con esto explica un poquito mejor, pero por aquí van los caminos. Vamos a avanzar un poco más. Aquí Ricardito se nos perdió, no sé si volvió Ricardo. Acá está Ricardo, ya te vi, para dar un paso más en la acción. Gracias. Entonces, toma decisiones, al final toma la decisión de cambiar a partir de todo este proceso que él comienza incluso a regar. Al salir de su casa, está decidido a tener una vida muy diferente. Y hay un proceso de transformación ahí, de cambio. Procesos en su accesis personal por puro voluntariado. Si algo yo, de verdad, uno de los aspectos en que hay muchísimo a Ignacio es que tenía una voluntad impresionante, impresionante. A mí, yo siempre digo, yo carezco de esa voluntad. Ojalá tuviera un poquito más. No la tengo. Sin embargo, acuérdense que todos le damos forma a estos ideales. Él tenía, digamos, con su deseo pues tan intenso, él también elaboró una forma de seguimiento, una manera de seguir a Jesús de Nazaret, una manera de ser como San Francisco de Asís. Y entonces en esto dice, por eso, dentro de su proceso ahí tomó, quizás construyó otra nueva, y bueno, se lanzó por ella, dice, se lanza. Que ahora es misericordia, y siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret. Eso además pegadísimo con el tema de ir a Jerusalén. Entonces, atender enfermos, cuidar personas, es decir, también puede ser una construcción ideológica. ¿Cuánta gente en el mundo de la iglesia también, lo que es iglesia, hace caridad simplemente por una construcción, un ideal que tiene, pero no necesariamente desde este punto que ahora estamos viendo, desde una convicción personal que ese es un camino vocacional para mí? No, porque es parte de la construcción de bondad que tenemos. Y yo sé que aquí estoy dando quizás duro, sacudiendo, pero es así, el que es bueno ayuda. Yo recuerdo clarito cuando le pregunté a mi papá por qué había que ser buena. ¿Por qué tengo que ser buena? Y mi padre, más que me dio una tarea. Me dijo, tú no tienes que ser buena, tienes que ser tú. Vaya tarea. Entonces, es decir, oye, tengo que ahora descubrirme quién soy yo. La invitación fue a centrarme en mi persona y ver elementos emergían de mí y que estaba en relación con la realidad. Así que me decía la realidad que tenía que ver con lo que yo era, lo que fui. Entonces, no es simplemente seguir normas y hacer un checklist, ¿no? Eso es parte de una construcción ideológica de lo que es, ¿no? Alguien dentro del contexto. O sea, el contexto nos va en todas esas pautas. Pero yo tengo que hacer discernimiento de eso para poder un poco ver mejor, es decir, de poder escapar, es poder ser más coherente conmigo y así entender a que estoy llamado yo, ¿no? Entonces, va registrando y ordenando en qué belleza la capacidad y cómo lo ayuda ese proceso de autoevaluación. Él va registrando, ¿no? Y va poniendo orden. Él ordena, dice, ordena los afectos, ¿no? Ordena de su experiencia personal y crea un método que él llamó ejercicio espiritual. Comienza entonces como dentro de su discernimiento a entender, aun cuando seguía este ideal, toma Jesús de Nazaret como un ideal que seguir, digamos, idealizando y repitiendo exactamente las cosas que le hace. Comienza él a registrar cosas, lo invitaron pues a escribir a lo que es la gran obra pues que nosotros tenemos y un gran tesoro pues para todos, pero si es para todos, quiere decir que él llegó a ese fundamental de humanidad como proceso de autoconocimiento, es decir, él, autoconocer a él, es decir, conocer a su persona, llegando a una antropología, es decir, realmente conoce cómo funciona el ser humano, cómo somos, cómo funcionamos. Entonces, realmente allí es un aporte para todos, hasta el que nació en Japón, el que nació en Nueva York, el que nació en el corazón del Amazonas. Es decir, ¿por
que corresponde con nuestra naturaleza humana. La conocer cómo somos. ¿Ok? Damos un paso más. Tenemos tiempo. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, los ejercicios espirituales, ya hemos dicho que es la principal obra de Ignacio. De ellos se desprende la espiritualidad de la Jesús. Son la escuela de sus sensibilidades, la fuente de sus criterios y razones por las que se opta por determinados campos y pautas fundamentales para la vida. Incluso, qué importante el tema, no dejarlo simplemente en una tradición oral, sino escribirlo. O sea, la posibilidad grande, si quizás en ese momento él no lo contempló, quizás, digamos, a cierto punto dijo, esto no solamente es para mí, me funciona a mí, pero no solamente es para mí, quizás pues es digamos, pues para toda la humanidad. No sé si esta dimensión la tuvo como ciencia clara en la vida, pero sí el reconocimiento por haber llegado a un nivel de sí que entendió como posibilidad compartida. Es decir, no solamente esto me sirve a mí, sino a todos. Y realmente creó ciertas fórmulas, podemos decir así, de cómo darnos a vivir, cómo ayudar a entender aquello que está hecho para nosotros, cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos, con Dios, con los otros, ¿no? Con el mundo. Si se está en una obra de la Compañía de Jesús, es necesario saber que este método central y fundamental para entender el modo de proceder, así como la lógica operativa de la jesuita. Es decir, hay un modo de relación con el mundo que se desprende, un modo de actuar, de acción que se desprende de los ejercicios espirituales. Todos los que participamos de obras tenemos que conocer de alguna u otra medida. De hecho, cuando hacemos ejercicios espirituales, Ignacio, y ya participamos de alguna obra, uno dice, ahora entiendo por tanto que Dani nos decía hacer algunos criterios, por ejemplo, para poder discernir algún impacto o las obras, algo que nosotros estamos planteando para la comunidad universitaria, por ejemplo, y poder ver cuáles criterios para discernir cuál es la mejor opción. Dar, por ejemplo, el mayor número de personas, es de la mejor manera de hacerlo, y siempre optar por la mejor, lo mejor más, es decir, impactar más. Son criterios que nacen pues de los ejercicios espirituales y se convierten en una manera pues de una lógica de la realidad, es decir, poder ya, digamos, nadie se lo plantea ahí por ósmosis, por vinculación, por ambiente, por cultura, ya uno lo va asimilando. Antes de conocer los ejercicios, puedes descubrir la raíz. Tú dices, realmente esto parte de este punto, ¿no? El fruto de los ejercicios se denomina espiritualidad ignaciana. Un pasito más. La forma de tomar, de hecho, los ejercicios espirituales, normalmente, pues es un retiro. El silencio forma parte fundamental de los ejercicios. Es un poco restringir tanto ruido interno y externo y poder llegar, digamos, a esa parte donde realmente estoy escuchando hasta mi propio latido, ¿no? Es decir, poder entrar en sintonía para arrancar, para poder tener un diálogo pues con Dios mucho más llano, es quizás un punto de partida, quizás una de las cosas más difíciles. Lograr un ejercicio, un mes de silencio haciendo este proceso, más que apertura, digamos, y voluntad y decisión. Pero recomendable para todos. Uno comienza de pronto con una semana, que es un resumen de los ejercicios espirituales, que gracias tuve la oportunidad de hacerlo. Incluso modalidades se han adaptado como ejercicios de la vida corriente, que es prácticamente un año de trabajo semanal, digamos, donde se hace recorrido de todos los ejercicios espirituales, pero no aislándote un poquito de ella para revisarla, sino metido en la realidad. ¿Y qué implica esto? Pues un trabajo fuerte, constante, metido en el mundo, actuando en el mundo, trabajando, estudiando, es decir, y poder desde allí ir haciendo este trabajo, un trabajo del trabajo, ¿no? Un trabajo que haces en el trabajo, desde el trabajo. Entonces,
no la redactó solamente en el momento de su convalecencia, realmente ha sido una redacción, digamos, un trabajo de toda su vida, toda su vida. Recuerdo varios compañeros pues, que pasaron ahí por la identidad y misión, que comentaban que y para pues, era algo muy importante, que los ejercicios espirituales los redactó siendo laico, no siendo sacerdote. Esto quizás tenía una connotación mayor, pues a mí tampoco me hace mucho ruido, pero sí para quizás un mundo más eclesiástico, más eh, digamos, donde el sacerdocio pues implica una y palabra definitiva, pues que quizás es muy grande, entender que es simplemente San Ignacio que era sacerdote, pero para el mundo, digamos, una formación más laica, más de compromiso, desde tú eres aún sin vocación religiosa, sino entender tu vocación desde la vida cotidiana, digamos, desde tu vocación sencilla, profesional. Es interesante decir, bueno, es pues uno como yo, es uno como yo, un hombre que a través de este método favorece mi realización personal, sin implicar llegar a comprometerme con una vida profundamente religiosa, digamos, ya más sacramental. Entonces, digo, solamente esto quizás algunos de ustedes podrían también conectarse de allí. Dice Ricardo, dentro de las mejores experiencias de mi vida hasta haber hecho, ¿no? Y de los espíritus. Bonito, Ricardo, gracias. Y me alegra que sea así. Ningún desperdicio. Sí hay que estar dispuesto a todo lo que implica revisarse, poner mi vida delante, digamos, de mí, de Dios, y poder empezar un trabajo de mi vida, con mi vida. Los rituales se parecen más a lo que hoy entendemos como un manual, claramente identificada, es decir, es un método de trabajo espiritual, un método también de autoconocimiento profundo. Es un texto con indicaciones para que el ejercitante siga una metodología y realice unas tareas. No es un documento, digamos, un libro, digamos, una narrativa para poder devorártelo ahí mismo, digamos, hacer una lectura un fin de semana. No, realmente es un texto para poder abrirlo paso a paso y en vinculación con lo de aislado del mundo y mi vida, sino con mi vida dentro del mundo. ¿Ok? Bueno, María de los Ángeles, de verdad que me alegro muchísimo que algunos de ustedes hayan tenido ya las, digamos, pequeñas experiencias, incluso algunos más profundas, de lo que implica los ejercicios espirituales. Sería interesante, Ricardo, poder en algún momento hacerlos, ¿no? Vivirlos nuevamente para los que lo han hecho y lo han hecho, pues tener la experiencia. Damos un pasito, ya por tiempo, ¿verdad? Sí, lámina. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, el método es un itinerario y como tal es para ser puestos en práctica durante un poco más de un mes. Para realizar esta introspección profunda en el mundo activo, ofrece un conjunto de orientaciones organizadas por semanas. ¿Okay? Cada una de ellas con objetivos cuyo fin es facilitar el proceso de autoanálisis. ¿Okay? Para este proceso también es interesante contar con un acompañante, alguien que te ayude a ver mejor, alguien que te ayude a dar, digamos, a entender tu proceso, a darte herramientas para favorecer tu proceso. Es decir, no estás solo en esto, aun cuando no es un proceso comunitario, es personal, completamente personal, sí hay acciones que son comunitarias. ¿Okay? Por ejemplo, cómo se introduce cada semana. ¿Okay? Hay una especie como de conferencia, digamos, para poder ir a todos, pero luego tu proceso de silencio personal y sí a la luz pues de un acompañamiento. No te hacen nada, ¿okay? Simplemente están allí para ayudarte a ver mejor, ayudarte a reconocer elementos, sacudirte a veces un poquito, ¿okay? Pero hasta en eso tiene toda una metodología de cómo acompañar, cómo estar con ese otro que hace su proceso. Damos un paso más. De lámina. Cuando el ejercitante está en plena vivencia del método, dice, tiene esto que llamamos experiencia de sí. Explica un autoconocimiento que a veces pues no teníamos ni idea. Porque, pues,
como todo, no solamente que la sociedad nos construye ciertos ideales, también nos construye y nosotros hacemos construcción de lo que es inevitable, es así. No sé si le ha pasado a veces preguntarle a otros cómo me ven, y ahí tú dices, pero yo no soy así. Es decir, tener siempre la apertura, aun cuando es la perspectiva pues, del otro, interesante poder tener la apertura para ver qué otros elementos están en mí que yo no reconozco, porque también construye una imagen de mí, quizás la más bonita o la que me gustaría, tiene mucho que ver con la realidad. Entonces, puede haber muy duros, puede haber momentos duros porque se te pueden caer unas caretas, se te pueden caer esas construcciones de incluso tú has entendido como llamado para tu vida, como vocación. Y tener la paciencia, porque no hay ningún proceso en esto tener la paciencia. A mí me gusta mucho la palabra ternura, mirar ternura dentro de este proceso, ¿no? Bueno, siempre en la vida aún, o sea, mirarnos y mirar con ternura, pues con misericordia. Lo que pasa es que siento que me queda tan grande que vamos a decir ternura, ¿no? El ejercitante fortalece su inteligencia espiritual y las competencias asociadas a ella. Inteligencia espiritual, o sea, una inteligencia profundamente asociada al vínculo entre razón y fe, profundamente situada allí. Y yo, conociendo poquito, y ahí tengo que realmente ser muy humilde, a San Ignacio, y afectividad, es decir, y a toda la inteligencia emocional asociada a ella. Es decir, digamos, fortalece, ofrece competencias pues, muy completas para nosotros. Aprende a examinar su consciente, ¿no? Trabajar sus afectos para alcanzar mayores niveles de interior. Es decir, que las decisiones que yo tomo en mi vida, qué pasos de adhesión que yo doy en mi vida, vayan más en coherencia con lo, ¿okay? Y con lo que estoy llamado a hacer. De alguna manera es como el punto de partida y de llegada. A ver, la siguiente lámina. Gracias. Contemplación clave en los ejercicios. Fíjense que el primer punto era aprender a ver. En una semana Ignacio propone una contemplación, fruto de creatividad, con la que desea inspirar al ejercicio sobre el porqué de la encarnación de Jesucristo. El primer preámbulo es recordar la historia de lo que debo contemplar, que es como las tres personas divinas miraban la llanura, todo el mundo lleno de hombres, y cómo viendo que todos sufrían determinen en su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano. La invitación a ponernos, digamos, a ponernos esa mirada, o en esa mirada, poder contemplar desde allí, y por eso con gran misericordia y ternura, pues la humanidad y toda la creación. Poder ensimismarse, por ejemplo, con esa decisión, la razón por la cual, dice, esta segunda persona, por la cual Cristo se encarna, y por eso hay tantos aspectos centrados en la encarnación, es decir, la razón por la cual Dios se hace hombre para estar con nosotros, para nosotros, con nosotros, poder instituir esa mirada, ¿no? La posibilidad de poder ver más completo, mirarnos. Entonces, que tiene que ver con ese significado profundo de la acción. Es decir, no solucionar nuestros problemas, por favor, que muchas veces tendemos. Cristo vino al mundo para solucionar los problemas. Cristo vino al mundo para situarnos en una perspectiva mucho más humana frente a nuestros problemas. Entonces, es la posibilidad de redimensionar el significado de toda circunstancia, todo lo que vivimos. Verlo mejor, poder ver mejor. Entonces, esta posibilidad, digamos, de contemplar, ese ejercicio de contemplar desde allí. Entonces, ver esos elementos que se mueven en nosotros desde allí. ¿Damos un paso? Entonces, fíjense, meditación, ejercicios. Otra vez el proceso seminal. Preguntas. ¿Puede establecer alguna relación entre el proceso seminal y esta contemplación de la encarnación? Por supuesto. Entonces, aprender a ver, a captar, a agudizar los sentidos para que sea fuente de información significativa. Entonces, aprender a mirar como mira Cristo, aprender a mirar como mira la Santísima Trinidad.
aprender entonces a sentir, a ser entonces consciente de esos afectos, aprender a discernir, preguntar, analizar, pero desde esta mirada, ¿no? Y poner en obra. Entonces, puedes reconocer todos esos elementos, a qué estoy llamado yo. En consecuencia, a qué estoy llamado yo actuar en el mundo, de qué manera actuar en el mundo. ¿Un paso más? Sí. Entonces, la encarnación de proceder. O sea, hacer de la encarnación un método también. Si Ignacio está tratando de modelar un modo de proceder en el ejercitante, a través de la contemplación, usando como referente a Jesús de Nazaret. ¿Qué caracterizaría este modo de proceder que está tratando de modelar esto? A ver si alguno de ustedes podría allí, si lo visualizó, ¿cuál es este modo de proceder de la encarnación? Yo no sé ustedes si lo notan, pero quizás el que está metido, pues ese ya hace una vida, digamos, religiosa profunda, tiene un camino de fe, quizás pues estas cosas, estos términos hasta son más simples. Pero quien viene, por ejemplo, del mundo académico, y de verdad que quizás esta es la primera experiencia que tiene en este ámbito, poder vincular la encarnación de Jesús con mi vida, poder preguntar qué tiene que ver y de qué manera ayuda a mí a ser más yo, a ser más persona. Digo, no sé si alguno de ustedes está en ese proceso, es sumamente interesante, digamos, en primera instancia, y podemos estar llenos de prejuicios, y por eso, bueno, uno de los pasos es poder estar atento a todas esas ideas que me llegan, tomarlas de frente, sacarlas de aquí atrás, no ponerlas enfrente y poder trabajarlas para dejar emerger entonces una postura muchísimo más ¿no? humana, con aquellos que me llaman, a lo que me llama la realidad, que tiene que ver justamente con esta postura de encarnación. No sé, ¿alguno de ustedes? Digo, qué cosa alerta. Si no, damos un pasito. Ya estamos cerrando, pero quiero escucharlos ustedes. Entonces, ¿cómo es esta lógica encarnatoria, si podemos llamar? Entonces, contemplar la realidad que no está bien, ¿sí? No toda la realidad nos gusta y nos agrada, y está bien que sea así. Contemplar incluso aquella que más nos desagrada. Cuando nos afectamos por la realidad, también no solo nos afectamos por la belleza de la realidad, que es una de pues, mis experiencias más hermosas, pero también la realidad nos afecta por su fealdad, por su mal uso, por aquello que no está en el orden, también nos moviliza. Entonces, la invitación es pararnos allí, en aquello que no es, en algo que no está en su lugar. Dice, se inserta una realidad para con ella y desde ella. Nos adentrarnos en esta realidad y poder desde allí, no fuera de allí, desde allí, poder buscar de cambio otras maneras de entenderla, de mirarla y de actuar en ella. No fuera de ella, dentro de la realidad. Si nos hemos llamado a hacer análisis sobre la pobreza, no únicamente. Si yo tengo uso de razón y soy bueno para ello, yo podría hacer desde allí. Pero el punto central es con ella, desde ella, es decir, conocerla con todo mi ser desde allí, y desde ahí ayudar a fomentar procesos de transformación profunda. Entonces, para un mucho más justa, por ejemplo, ¿no? Un mundo de justicia social con mayor distribución de las riquezas, o sea, equilibrado, que lo veíamos incluso en la sesión pasada. Entonces, esta es la lógica encarnatoria, es decir, no desde fuera, sino de la vinculación profunda con esa realidad. ¿Ok? Entonces, su proceso de reflexión lo lleva, ¿sí? ¿Alguien? Es que creo, o sea, no sé si fue mi conexión, pero se cortó una parte. Sí, ya finalizó.
yo decía, bueno, como proceso lógico de la encarnación, de la encarnación es no fuera de la realidad, sino desde la realidad. Y por eso el proceso parte por el poder ver, el saber ver, aprender a ver mejor, porque la invitación justamente es arraigarme en la realidad, en las circunstancias, y en particular, pues en aquellas más difíciles o en aquellas que no están o percibimos que no están como deberían estar, es decir, responden. Y sabemos muy bien, si decimos que tenemos deseos de justicia, deseos de bien y de bondad, no sabemos muy bien quizás lo que corresponda a la bondad o a la justicia o a la belleza, pero sí sabemos muy bien, estamos muy claros lo que no corresponde, lo que no corresponde a la bondad, lo que no corresponde a la belleza. La fealdad nos duele, ¿okay? La injusticia nos duele, nos molesta. La invitación es desde allí, desde la injusticia, desde la notabilidad, desde la maldad, quizás desde allí nosotros ejercer o digamos, para procesos de cambio. Esta es la invitación profunda, digamos, que nos lleva. Esta es la lógica de la encarnación. Entonces, fíjense, eso nos lleva a concluir que sí, en verdad, pues quiere servir, debe formarse. Y por eso él comienza a estudiar realmente espíritu. La Inquisición lo ha parado en su proceso muchas veces. ¿Por qué? Pues andaba por allí evangelizando, pero no tenía documentos, papeles, no era sacerdote, no era, ¿okay? No tenía en aquel momento pues los títulos para educar, para dar información a alguien y educarlo, formarlo, implicaba tener la licencia docente, ¿no? La licencia de ser docente, maestro. Entonces, se va a la universidad. A ver, un tipo interno que dije, con un deseo tan grande, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a conformar con un mediocre? ¿No? Él se va a ir a las opciones posibles y hacer su mejor esfuerzo para, ¿ok? ¿Por qué? Porque su vida ya entiende que depende de él y no es solo para él. Es con y para los demás. Así que tiene que hacer lo mejor posible. Damos un paso. Aquí, bueno, ustedes en el documento de que tiene allí, de información más que todo, ahí podrán ver elementos fundamentales, ese proceso, qué universidades fue, incluso aspectos, digamos, curiosos que le pasa, cómo se burlaban de un viejo estudiando cuando a la universidad se entraba con 12, 15 años, ¿no? En París, junto con un conjunto de compañeros, en su segundo intento, él va a París, consigue hasta becas, anda pues a un grupo de jóvenes amigos que había conocido y nunca. Este segundo grupo realmente que conforma, digamos, se toma más en serio la propuesta y comienzan a pensar, pues ya no de manera individual, sino colectiva, comienzan a pensar cómo estar en el mundo y para el mundo. ¿Damos un paso? Los fundadores deciden institucionalizar el carisma. Esto que surgió en San Ignacio, esta forma parte que pues el Espíritu Santo le llega a San Ignacio, un modo de estar muy particular, de entender la realidad y estar en la realidad inspirado por Dios. Entonces, esa forma se convierte en un modo de proceder muy particular que se va contagiando y cada vez querían formar parte de esto. Le van a dar forma, la van a institucionalizar, le ofrecen, mira, esta particularidad de vida surgió, queremos que sea reconocida por la iglesia. Entonces, le van a dar forma, para eso hay que también ponerse de acuerdo en las formas de vida, de convivencia, en la misión que se tiene. Y allí comienza entonces también a entender que además de los ejercicios espirituales y el aporte pues, a la formación espiritual, ellos tenían una misión también de formadores en todo sentido. ¿Damos un paso? Es decir, no está en el principio San Ignacio pensar, oye, mira, yo tengo que hacer una universidad, yo trabajar en el ámbito universitario, o crear instituciones educativas. Eso no lo tenía él en principio, no lo tenía pautado. Realmente eso va surgiendo en el camino y con otros lo van cristalizando, le van dando forma. Muy bien, entonces dice que capitulando, aspectos fundamentales. Seguimos. Entonces, fíjense, dice Ignacio, este esquema es fundamental. Ignacio de Loyola,
crea con otros y crea él solo. Entonces, fíjense las direcciones. ¿Qué crea él? Los ejercicios espirituales, un medio, ¿ok? Que además, ¿qué cosa genera? Una espiritualidad, una manera muy particular de, yo decía, relacionarme con Dios, con el mundo, ¿ok? Una forma pura de decir. ¿Que produce qué cosa? Una teología, cosmovisión y una antropología. Por otro lado, crea con otro, esta compañía de Jesús, esta forma de estar en el mundo, ¿no? Institucionalizada, que también va a asumir una teología en forma particular de plantearse una de Dios, una cosmovisión, es decir, la manera en que yo leo el mundo, leo y escribo el mundo también, ¿no? Y una antropología, es decir, también una forma particular en que se entiende quién es humano, cómo somos, y entonces cómo crecer, cómo educarnos, cómo dar pasos. ¿Qué debemos hacer para servir mejor? Respuesta, la propuesta educativa. Entonces, ojo, no llegaron ahí automáticamente, no llegaron ahí desde el principio, por ahí. Y yo no sé ustedes, pero somos de alguna manera hijos de esta educativa. Y la pregunta para nosotros es si esta propuesta educativa es evidente también con nosotros. Damos el paso, ya cerrando. Cerrando. Entonces, en unos minutos escucharlos a ustedes, ¿qué cosa me suena? Acuérdense que me suena, me resuena y me disuena. Válido para todos, o sea, con toda la apertura. ¿Qué cosas son novedad para mí? ¿Qué cosas resuenan porque ya las conocía, pero qué cosas me resuenan con lo hoy también? Y qué cosas pues no me cuadran mucho o desconozco y quisiera profundizar más. Entonces tomemos unos minutitos, no tenemos mucho, ¿verdad, Ricardo? Y vamos a Sí, escucharnos un poco al respecto. ¿Qué cosas nos importa más? Vamos a ver. eso iba a comentar antes de que comiencen, muchachos. Yo creo que, déjame poner la cámara para que nos vean. Yo creo que una de las cositas más bonitas dentro de la experiencia que vamos a empezar a vivir y que estamos viviendo con el Pliul es que tengamos que hacer un recoger después de cada una de las sesiones que podamos tener. Entonces, pero claro, lo importante en el recoger es que todos necesitamos hablar. Todos necesitamos decir, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo nos vamos sintiendo? Esta pregunta que nos hacía Leticia. Y bueno, para cerrar esta sesión, vamos a empezar a introducir, bueno, este modo de recoger la experiencia, este modo de actuar, también de ser ignaciano, que viene siendo también esta forma de ir viendo las experiencias. Entonces, por eso les pido, comencemos con este ejercicio de esta pregunta que nos hizo Leticia, uno por uno, irle respondiendo, pues para hacer el recoger de este día y bueno, que sea una práctica muy bonita y muy interesante también de ver lo que el otro le va inspirando y lo que el otro va viendo en este camino de formación como líderes ignacianos. Entonces, nada, la palabra es suya, pero sí, todos necesitamos hablar, oye, es importante en esta dinámica que al cierre todos debemos hablar y todos debemos hacer algún comentario de, bueno, de esa resonancia que nos dé el día de hoy. El micrófono es suyo. Bueno, puedo empezar yo, Ricardo. Y es que, o sea, yo tuve la experiencia de ir el año pasado a ejercicios espirituales. En febrero del año pasado me fui en carnavales. Fui 5 días, fue como el resumen de ejercicios espirituales. La verdad no he tenido, o sea, no he podido irme un mes, pero sí puedo decir, o sea, además de que fue esas cosas que llegaron a mi vida como porque tenían que llegar y punto. Fue como, la próxima semana de ejercicios espirituales, ¿vas activo? Sí, voy activo, vámonos. Yo no sé ni siquiera que había silencio en ejercicio espiritual, o sea, una persona que habla hasta por los codos, lo ponen en silencio 5 días. Al principio sí me costó full, pero el primer día, pero siento que fue como, yo al momento de hacer el repaso de mi 2020, puedo decir fácilmente que fue de las mejores cosas que me pasó en mi año, porque además como pasó en febrero, con todo el tema de la pandemia, de tanto tiempo en la casa, fue como, cayó como anillo al dedo y o sea, era como muy acertado, pero sí, rescato eso que específicamente los ejercicios espirituales es algo que, bueno, es un regalo de San Ignacio y está el tema del discernimiento, o sea, otra cosa que hablamos
en la sesión de hoy, aprender a ver, aprender a sentir, aprender a discernir y poner por obra. Es un proceso que no es tan fácil, pero que poco a poco, como toda la vida, se va practicando, 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 practicando hasta que llegas bueno, a proyectarlo como mucho más en tu vida y eso es lo que quería comentar el día de hoy. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. María de Los Ángeles escribió por el chat. Y dice María de Los Ángeles, me son seminal, Mari- ese autodescubrimiento, el aprender desde diferentes aristas de la vida. Muy buena sesión de hoy. Qué bueno, María de Los Ángeles. También importante los puntos con los que yo me conecto, ¿no? Es así. ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién más? Bueno, por mi parte, realmente nunca había profundizado realmente en Ignacio de Loyola. Los contactos, obviamente no fueron mis primeros contactos, pero los contactos más profundos que había tenido fue cuando ingresé a la universidad, que, bueno, todo, básicamente esto es ignaciano. Entonces, no había tenido la oportunidad tampoco de participar en ejercicios de espiritualidad, y realmente con todo esto, con toda la sesión de hoy, aparte de cosas que uno ve en general, siendo, bueno, por lo menos siendo creyente, y todo, ahora yo entiendo diferentes cosas de por qué se toman ciertas referencias, de que a veces incluso sin decir que es ignaciano, pero uno siempre como que va para allá a hacer eso de aprender a sentir, aprender a ver, a discernir y poner todo en obra. Es lo que uno realmente busca, pero no conscientemente, sino, bueno, yo lo que había dicho al principio eh, cuestionarse realmente qué y por qué estoy haciendo esto y para qué y hacia dónde voy. Y realmente es algo que no solamente sirve en una vida espiritual, sino en todo, porque eso lo enseñan en todo, y es impactante saber que esto no viene de un libro que escribieron hace 20, 50 años, sino que es algo que trasciende muchísimos años. Gracias, Victoria. ¿Quién más? Nos falta todavía Así es, Miguel, Victoria. nos falta Giuliani, O sea, fíjense, Luis se hace Calatayud. cultura. El punto es que se hace cultura. ¿Sabes? Tú dices, lo reconozco. ¿Por qué? Porque se hizo en un modo de ser de generación en generación, es decir, cómo se le contagia, por eso hay el osmosis y no siempre somos conscientes. Y dice, ahora lo puedo ver, ahora poner nombre a la experiencia de muchos aspectos que ha tenido la universidad. ¿Qué más? Buenas. Bueno, para mí en lo personal, o sea, esta sesión me parece muy fructífera, me ha parecido muy genial porque me hizo conocer aspectos de Ignacio que desconocía, a pesar de que, bueno, uno quizás pueda tener algún conocimiento por pertenecer a algún movimiento juvenil o haber experimentado ejercicios espirituales, pero me hizo resonancia el hecho de que Ignacio, o sea, digamos que nació desfavorecido, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas en su vida que de verdad marcaron una pauta negativa quizás en su transitar, ¿no? Pero que fueron necesarias para él llegar a conseguir o llegar a crecer espiritualmente y llegar incluso a fundar una compañía junto a otras personas. Entonces, eso me hizo interpelarme internamente porque, bueno, la voluntad de Ignacio fue increíble. O sea, la voluntad de Ignacio fue algo que, como usted dice, yo quisiera tener esa voluntad. Entonces, eso hizo una resonancia especial en mí porque me invita a ser constante, me invita a seguir apostando por las cosas esas mociones que nacen en mí, a ejemplo de Ignacio, pues que de verdad tuvo muchos contratiempos, pero eso no lo detuvo para alcanzar la excelencia y compartir. Muy bien, Juliani, muchísimas gracias. Así es. Qué bonito que pudiste conectarte con algunos. Totalmente. ¿Quién más? Sí, sí, que nos falta Luis, que nos falta Miguel. Ujú. Yo iba a comentar algo. Luis. Eh, Hola,
Yo tuve la oportunidad de ir a ejercicios hace como 2 años, 2 años, 3, creo. Y me pasó más o menos como a Ricardo, que, bueno, un día llegué a la DIM, estaba museótico hablando con Alejandro Vera, y ellos me dijeron como que, y Alejandro Vera me dice, mira, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Y como era semana última de semestre, ya finalizando, pues mira, no, ya yo terminé, no tengo nada que hacer. Y me dice, bueno, ¿quieres ir a Mérida una semana? Y yo, obviamente, la idea como que no fue tan fea. Me comentó más o menos qué se iba a hacer, pero al igual que Ricardo, no sabía que era en silencio. Entonces, fuimos como un grupo de 9 personas a Mérida, y fue una experiencia bastante buena porque ya yo había tenido experiencia de ese tipo, pero me sucedía que los almuerzos y las comidas eran, solamente por poner un detalle, los almuerzos y las comidas en este tipo de encuentros en los que iba eran muy fructíferos y me encantaban porque era en el momento en donde tú hablabas con otra persona y como comparabas y te encontrabas en la experiencia de otra persona y te encontrabas a ti en la experiencia de otra persona en esos momentos de comida, en esos momentos de regocijo, ¿no? Pero en estos ejercicios las comidas eran totalmente en silencio y era muy, muy frustrante al principio porque no lograba comprenderlo, y hasta que una vez estaba recordando una serie que había visto unas semanas antes, y el protagonista de esta serie dice, él se queda como solo en un momento, está como en un laguito más o menos en donde yo estaba haciendo mi día, y él comenta en la serie, no me gusta estar en silencio. Cuando uno está en silencio, las cosas sencillamente están allí, no puedes escapar de ellas, las tienes que enfrentar. Entonces, capaz por eso, a mí al principio se me hacía muy, muy complejo, al principio, porque bueno, era más que todo conversarlas, encontrarme en otro, verlo a través de otro, y nunca terminaba de pasar por mí mismo antes para poder evidenciar directamente la experiencia. Y recuerdo que esa vez lo que surgió de ese día fue un origami, como una palomita que podía mover y volar y todo. O sea, no podía volar, pero podía hacer el aleteo. Eh, y, y fue una experiencia muy linda porque el resto de los días fue muchísimo mejor. La vivencia fue mucho más fructífera, yo sentía que en verdad estaba haciendo algo, y fue bastante interesante, porque el día de retorno fue en mi cumpleaños, y fue como, hubo un cierre, pero genial, de todo un año de vida a comenzar una forma distinta de ver las cosas. eh, y con un sabor bastante agradable, en verdad. Qué bueno, Luis. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. No es nada sencillo, no es nada sencillo porque en el cine hay cosas que no siempre queremos ver, no siempre son bonitas. Los distractores no solamente están fuera de mí, también hay distractores internos y hay evasiones. De todo eso notas San Ignacio. ¿Okay? Entonces es muy lindo, puede ser muy duro ponerse pues ante uno. Por eso es importante el ejercicio de la mirada contemplativa, la mirada, cómo él me ve. Así es. Muy bello. ¿Quién más? Qué bonito escucharles, y antes de que intervenga Miguel, porque nos falta Miguel, me gustaría que bonito esto que vamos construyendo, porque al final del Priul, o sea, cerramos y debemos cerrar con los ejercicios espirituales. Entonces, qué bonito ir haciendo un sujeto, que esa es una cosa también muy bonita de Ignacio, ¿no? Que ir haciendo camino, ir haciendo esta persona para poder vivir estos ejercicios espirituales,
a profundidad, pues entonces, bueno, qué chévere es que podamos encontrarnos y que estas cosas vayan ya resonando ahorita en esto que viene. Qué bueno. Ok, tengo que prender la cámara o hacerlo. Como tú quieras. Si le aprendes mejor, me encantaría verte. Sí, vamos, tenemos tiempo sin verte, Miguel. Vamos a aprenderla, vamos a aprenderla. Bueno, hola Leti, hola Ricardo y todos los que están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo fino. Bueno, yo estaba escuchando, o sea, honestamente siempre estaba acá, pero estaba haciendo como varias cosas y hubo como ciertos momentos como en el meeting, de cosas que Leti decía, y yo como, o sea, hubo momentos, o sea, yo lo tenía como de fondo, yo lo tenía ahí como un podcast, y hubo momentos cuando empezó a hablar de San Ignacio y empezó a hablar del autodescubrimiento, ese tipo de cosas, yo como que me paré, estaba haciendo como arreglando la computadora, me paré y como que, ok, ya, o sea, esto es algo que hay que pararle bola. O sea, y lo digo porque cuando eres de Caracas, uno pregunta muy clásica, es decir, ¿de qué colegio eres? Y yo nunca había entendido la intensidad de la gente que viene de San Ignacio. O sea, uno de mis mejores amigos es de San Ignacio. Y se la pasa diciéndome, mira, o sea, San Ignacio es la mejor vaina del universo, y el Magic y tal, yo nunca lo entendí que llegué a la universidad ignaciana, y San Ignacio se volvió mi pana. O sea, se volvió mi pana, mis dos mejores amigos son filósofos, imagínate esas conversaciones con 2 botellas de ron encima, y al final San Ignacio se volvió como una parte de mi vida bastante importante. No he tenido la oportunidad de hacer ejercicio, pero he podido conocer a San Ignacio desde muchas ópticas, menos desde esa, pero me gustaría desde esta óptica, pero desde muchas otras ópticas, o sea, por proyectos de DIES, que si líderes de la U, todas estas cosas, el discernimiento y el padre Mario, y todo ese tipo de cosas, y siento que a ciencia cierta es como que los ejercicios espirituales pueden ser una semana o un mes, pero yo siento que la vida es un constante ejercicio espiritual hasta que te mueres. O sea, creo que siempre es un constante análisis, siempre es un constante ver, un constante verte a ti, y creo que es algo que mucha gente va. O sea, te pueden o sea, es complicado. Si te lo digo porque hay veces que entre terapia y vainas que me decía amigos, o bueno, mis acompañantes de pasando, lo que sea, me decían como que, o sea, me hacían preguntas súper sencillas, pero que nadie se para a verlas. Tipo, ¿quién eres tú? Y tú puedes decir, bueno, sí, pero te ven a los ojos y te dicen, ok, pero ¿quién eres tú? Y te vuelves nada. Entonces creo que hay mucha gente que pasa la vida así, sin identificarse, sin saber qué es o cómo es, o simplemente, o más allá de eso, sin ver hacia adentro. Y a mí la pandemia me pegó muy duro por eso, porque yo sentía que las paredes de mi casa se volvían espejos, y no podía evadirlo, no podía salir, no podía hacer cosas, sino que tenía que literalmente ver hacia adentro, y San Ignacio me ayudó en eso. No soy una persona religiosa, pero me parece que San Ignacio es un palazo de personas, pues, y lo quiero burdo, como Julen, yo lo quiero full, de pana, quiero full a San Ignacio. Me parece una persona muy cool y me ha ayudado muchísimo. O sea, las meditaciones me han ayudado mucho en momentos muy complicados, y por eso es una persona que yo admiro un montón, la verdad. Entonces, bueno, creo que esas son como mis primeras impresiones, y me gustaría hacer ejercicios espirituales, realmente. Todo el mundo, son como los evangélicos, te dicen, no te lo puedo contar, tienes que vivirlo. Te pasaste. Muchísimas gracias, Miguel. Sin duda, gracias por tus chistes también, tu franqueza que me encanta. De verdad, yo lo aprecio mucho, porque yo creo que es más la dinámica de todos nosotros, ¿no? Y el punto, hay momentos de ejercicios espirituales, pero el centro es tu vida, ¿sabes? El centro es la vida. Entonces, digo, nosotros tenemos pensamiento dual, somos así por nuestra construcción de modernidad, es decir, por paradigma, pero la idea es migración. O sea, eso es un momento, los ejercicios espirituales, pero el método es la vida. O sea, y el método que ofrece los ejercicios espirituales es paz. Entonces, este es el punto central. No es que tu ejercicio regresa, no, ay, cómo me gustaría estar allá, ¿sabes? En ese momento me sentí, no, el punto, o sea, en lo que te juegas la vida es ahora. Ahora, ¿cómo aquel método que aprendo me sirve para vivir mejor a plenitud mi vida? Este es el punto central.
Y ahora muchísimas gracias por tu honestidad. No te De preocupes, verdad Leti, que sí. siempre aquí, Lo máximo, pero me te quiero encantó. mucho. Lo máximo, de verdad, me encanta, me encanta. Bueno, muchachos, más allá de darle las gracias a Leti, de verdad que estoy súper agradecido, Leti, con todo lo que nos compartes, con todo lo bonito que nos sigues viendo. Con mucho cariño. Nos queda un solo encuentro con Leti, nos queda un solo momento con Leti, en 15 días que nos volveremos a ver. Y luego, bueno, ya hay varios personajes por allí interesantes que nos van a compartir y van a seguir profundizando con nosotros estos aspectos propios y característicos de, bueno, del PLUL, pues de nuestra formación dentro del PLUL. Y bueno, muchachos, antes de cerrar esta sesión, agradecido nuevamente, Leticia, agradecido con todos ustedes, con los que, bueno, se han manifestado por el grupo de no poder estar. Lo más seguro es que nos pueden acompañar uno o dos compañeros más que están en entrevista, que están en ese proceso. Bueno, vamos a ir viendo cómo estamos y la idea es estar allí. Hemos tenido un problemita con el aula virtual, que no nos han activado todavía desde el CEL. Entonces, ay, Dios mío. Por eso Yo no meto hemos mano montado, porque ahí, yo soy beca de Sí. Excel. Tú me dices y Oh. yo hablo ahí con las grandes esferas. Ah, buenísimo. No sabía eso, Miguel. Me encanta. Para tener eso por allá. Y nada, agradecido, muchachos. Nos vemos entonces pronto. En lo que activa el CEL, le colocamos entonces la actividad para poder ir viendo, para poder ir evidenciando estos aprendizajes que vamos viendo. Y nada, buenísima esa sesión, Leticia. Agradecido. Y también por las reflexiones que van haciendo, muchachos. Nos hacemos líderes ignacianos en el Ustedes, camino siempre y nos encantada y a reconocemos así. la orden de acompañarlos. Estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas Vale, gracias. pues, Nos nos vemos vemos entonces. en 2 semanas. Gracias. Así mismo, cuídense mucho. Bye, muchas gracias. Gracias. Chao. Yeye, ya puedes dejar de grabar.